Afiancemos lo aprendido. Dice, según el Diccionario de la Real Academia Española, el barbarismo es la incorrección lingüística que consiste en pronunciar o escribir malas palabras, es decir, errores de prosodia, mala pronunciación, errores de ortografía, mala escritura o el empleo de términos extranjeros de manera innecesaria. Aquí nos piden que identifiquemos alternativa que va a ejemplificar este vicio del lenguaje. Y cuando nosotros revisamos, observamos que en la primera oración dice, joven, apéguese al otro pasajero. No escucho de apéguese, joven, ¿no? Bueno, ese término está mal empleado. Existe la palabra apego, ¿no?, como también desapego, pero tienen más bien un carácter emocional. En este caso, el término que debió haberse empleado es arrímese, ¿de acuerdo? Así que es la alternativa A, la respuesta. Dice esta pregunta, que la anfibología o ambigüedad es el vicio que se produce cuando un mismo mensaje simultáneamente produce dos o más interpretaciones. No solo es un vicio, también es un fenómeno semántico. ¿Cómo es que nosotros podemos evitar esta incorrección? Fácil. O empleamos los términos más adecuados u organizamos las palabras de una manera también más correcta. Analicemos y observamos que de todas las alternativas, en la primera dice, don José conduce el auto muy despacio porque es muy viejo para correr. La pregunta es, ¿quién es viejo? ¿Don José? ¿Y entonces no puede tomar ese riesgo? ¿O es el auto y por lo tanto se me va a derramar con cualquier acelerada? No lo sabemos. Puede ser el auto, puede ser don José el viejo. Por lo tanto, se produce la ambigüedad. Respuesta entonces, alternativa A. La imprecisión léxica es la utilización de un término con un significado que no le corresponde. A veces este vicio, este error se produce porque confundimos los términos parónimos, es decir, palabras que tienen una semejante pronunciación y una semejante escritura. Del análisis de las oraciones podemos ver lo siguiente. En la E hay una aparente cacofonía. Dice, San Marcos es la alma mater de los más grandes ingenios del Perú. ¿Por qué digo que es aparente? Es cierto que tú dices el alma buena de mi abuelita, el hacha filuda o el águila calva. Antepones el alomorfo el delante de un sustantivo femenino que empieza con atónica. Pero aquí tenemos alma mater, que es una expresión latina. Mater es el sustantivo y alma está modificándolo. El significado es madre nutricia. Como el acento recae en mater, alma ya no tiene ese problema de acentuación inicial en la A. Por lo tanto, lo correcto es la alma mater. No hay problema. En la B tampoco, ¿no? Lapso de tiempo. En la alternativa C utiliza una expresión que a veces es criticada. Particularmente yo no la empleo, me parece que ya está sobreentendido. Sin embargo, tiene una intención enfática. Entonces, lapso de tiempo, como algunas personas emplean el pero, sin embargo, se admiten en un ámbito coloquial. Si nos remitimos al ámbito formal o académico, entonces, eso sí, no vayas a emplear ninguna de esas expresiones. La B es correcta y el error entonces debe estar en la A. Dice, Radio Oxígeno propala las más conocidas canciones de la década de los 80. Atención, propalar es una voz que significa dar a conocer lo que debió permanecer oculto o reservado. Entonces, un cura puede propalar el secreto de confesión.
Un espía puede propalar la ubicación de ciertos armamentos, pero una radio no propala las canciones porque estas son harto conocidas. Una radio lo que hace es propagar. Entonces, aquí debía haber dicho, Radio Oxígeno propaga las más conocidas canciones, etc. Respuesta entonces A de avión. Recordemos que el barbarismo o impropiedad léxica es el error que se comete en la escritura, en la pronunciación o la utilización de un término extranjero, ¿no? El término barbarismo justamente alude a la primera acepción de bárbaro, que quiere decir extranjero. Lo que sucede es que cuando estas tribus extranjeras, estas que rodeaban el imperio romano, lo invaden, se condujeron con tal ferocidad, causaron tales estragos, que el término bárbaro pasó a significar también violento, salvaje, etc. ¿Ya? Aquí está usado el término en la primera acepción. Y nos piden señalar la alternativa que ejemplifique ese vicio. Del análisis de cada una de las oraciones podemos observar que en la A, B y D no hay problemas, pero en la C y en la E podría ocasionarse una confusión. Fíjense, en la E dice el movimiento de apertura. El término apertura como sustantivo es correcto, ¿no? Por ejemplo, en el ajedrez se dice inició el juego con apertura siciliana. Correcto. El error está en emplear el verbo aperturar. Es un verbo no reconocido porque es un verbo innecesario. No se apertura un ciclo académico, se inicia un ciclo académico. No se apertura una cuenta bancaria, se abre una cuenta bancaria. Y de la misma manera, no se apertura un nuevo local, se inaugura un nuevo local. Por lo tanto, si en la E es correcta la utilización del sustantivo apertura, en la C es un error el empleo de aperturar, ¿no? Una forma verbal. En lugar de me contaron que van a aperturar una pizzería muy cerca, debiera decir me comentaron que van a inaugurar una pizzería muy cerca. Respuesta entonces, alternativa C de casa. Analicemos esta pregunta en la que nos interrogan sobre la imprecisión léxica. Recuerda, este vicio, como bien dice el enunciado de la pregunta, es el empleo de un término que no corresponde a la intención del hablante, es decir, que no tiene el significado que nosotros estamos buscando. Del análisis podemos observar lo siguiente. En la D dice ostenta con mucha dignidad la condición de primera dama. Es correcto, porque ostentar no es solo hacer alarde de lo material, ¿no? Se puede ostentar un collar muy caro, se puede ostentar una esclava de oro, pero también es válido el empleo de ostentar cuando remite a hacer gala de algún mérito, de algún ejercicio, de algún cargo. Por ejemplo, ostenta feliz su título de abogado, ¿no? Ostenta delante de todos el premio recibido. Es válido. Luego, en la B dice, ella siempre escucha atentamente a su profesor de lenguaje. En efecto, se ha cometido un error, pero no el que estamos buscando, sino el de redundancia. Escuchar significa prestar atención. En cambio, oír es simplemente percibir. Tú oyes la sirena, pero escuchas la explicación. Por eso la A dice, se oyó una fuerte explosión. Es correcto. La E, se vio atormentado por horrorosas visiones. Un tormento es un sufrimiento, por lo tanto, aquí hay connotación y es perfectamente válido. Se vio atormentado por las visiones. Esto se refiere a una pesadilla. El error está en la alternativa C de casa, porque dice,
ante la lesión del arquero titular, lo suplantó el juvenil guardameta. Suplantar es reemplazar, es subrogarse en la identidad de otro sin autorización, sin validez. Yo no podría interpretar, por ejemplo, al moro Otelo en la obra de Shakespeare y decir yo lo estoy suplantando, no, estoy interpretando un papel. Igual aquí, si decimos que ante la lesión del arquero titular, el juvenil guardameta de la sub-17 lo reemplazó, entonces debió haber dicho justamente eso, lo reemplazó o lo suplió, ¿de acuerdo? Pero suplantar no. Respuesta, sin lugar a dudas, alternativa C de casa. Dice esta pregunta: la pobreza léxica es el uso de términos muy genéricos, son las llamadas palabras baúl, ¿no? Cosa, hacer, ¿no? Y a veces también el abuso de los demostrativos, esto, eso, aquello. Pero también existe este vicio de pobreza léxica cuando reiteradamente empleamos el mismo término u otro semejante en el sonido, lo que además produce la cacofonía, como cuando alguien dice, básicamente la producción básica del modelo se basa, o sea, básicamente, olvídate, ¿no? O sea, es espantoso. Entonces veamos aquí en cuál de las oraciones se encuentra esta pobreza léxica. Del análisis observamos que en la segunda oración dice, nada de lo que pudieses decir al respecto me hará cambiar de opinión respecto de tu opinión. ¿Se dan cuenta? Me hará cambiar de opinión respecto de tu posición. Respecto. Existen los sinónimos, podría haber sido. Nada de lo que pudieses decir al respecto me hará cambiar de opinión sobre tu posición. Y así evitamos esta pobreza léxica. Respuesta entonces, alternativa B de beso. La imprecisión léxica es el empleo, recuerda, de un término con un significado que realmente no corresponde, no va a satisfacer, por lo tanto, la verdadera intención del hablante. Observemos aquí en cuál de las oraciones encontramos imprecisión. Del análisis tenemos, a ver aquí, en la alternativa de Versace fue considerado en algún momento el non plus ultra de la moda. Es correcto, y es más bien enriquecedor en el uso del habla culta el empleo de locuciones latinas. Non plus ultra es el no más allá, se emplea para decir que alguien se halla en la posición más elevada respecto de su arte, oficio, profesión, etc. Es mejor decir es el non plus ultra que esa guachafada de anglicismo de es el top, ¿ya? Luego tenemos, se despidió de su público por siempre, ¿ya? Por tanto tiempo. Entonces, si tú dirías, se despidió del público por 8 semanas, entonces también es por siempre. Por un año, por siempre. No para, ¿no? Sino por siempre. Así que tampoco ahí hay problema. Y la otra oración que podría haber motivado dudas es justamente la respuesta. Su exposición adolece de interés para el público no especializado. ¿Qué significa adolecer? Adolecer significa sufrir, padecer. Entonces, la exposición sufre de falta de interés, adolece de falta de interés. No adolece de interés. O sea, tú puedes adolecer de diabetes, puedes adolecer de gastritis, pero no puedes adolecer de falta de gastritis, no puedes adolecer de méritos. Adoleces de falta de méritos. Adoleces de falta de corrección, no adoleces de corrección. Entonces, aquí no hay una adecuada utilización de la palabra adolecer.
Lamentablemente algunos la confunden con carecer. Si hubiera dicho su exposición carece de interés, no habría problema. Ese debió haber sido el término empleado. Y si se utiliza como dice ahí, adolecer, debió haber sido su exposición adolece de falta de interés para el público no especializado. Respuesta entonces, alternativa A de avión. Leamos. La precisión léxica es una de las características del nivel formal o académico y consiste en el uso pertinente de las palabras más adecuadas en el contexto o la situación. Entonces, tenemos aquí una serie de alternativas para completar la oración. Fujimori, espacio en blanco, la primera magistratura de la nación gracias a elecciones amañadas, ¿no? ¿Se acuerdan las espurias elecciones con que él se reeligió? Entonces, debido a que hay un carácter negativo, no puedo usar la palabra ostentó, porque ostentar es hacer gala de lo que con legítima razón, con legítimo derecho te corresponde. Fujimori suplantó tampoco, ¿ya? Es cierto que hay una connotación negativa que aproxima los significados, pero estamos hablando del ejercicio de una función, así que eso de suplantar no es lo más adecuado. Ejerció no tiene esta connotación negativa. Yo ejerzo como profesor, tu papá ejerce como abogado, tu papá ejerce como técnico dental, o sea, se realiza la labor con justificado derecho, con legitimidad. Enseñó, nada tiene que ver. La palabra adecuada es la que hemos dejado para el final, detentar. El verbo detentar significa ejercer, hacer gala, mostrar, pero sin derecho. Por ejemplo, si a mí se me ocurre examinar a una persona enferma y recomiendo el tratamiento, estoy detentando, ¿no?, la función del médico. Entonces, eso no es correcto. Fujimori fue elegido sin legitimidad en esas elecciones, por lo tanto, detentó, ejerció sin legítimo derecho, la primera magistratura de la nación. Respuesta entonces, alternativa B de beso. La imprecisión léxica es el vicio que se manifiesta, como bien señala el enunciado de la pregunta, en el uso de un término que realmente no corresponde a la intención del hablante o al contexto de la oración o a la situación en la cual uno se está desenvolviendo. Veamos, según la pregunta, en qué oración se presenta este término impreciso. Atención. Todas las oraciones en una situación dialectal peruana son correctas. Pero fíjate lo que he precisado, en una situación dialectal de nuestro país. Por lo tanto, tenemos que buscar aquella en la que la comprensión del mensaje sea imposible o sea oscura para alguien que no está familiarizado con nuestro dialecto. Y la única respuesta posible es la oración que dice, ella preparó unos sándwiches, sándwiches dice ahí, unos sándwiches muy ricos de jamón del país. Ese término sándwich o sándwich solo se emplea aquí en Perú y en algunas zonas de Colombia. Es un término oscuro. Es un término entonces impreciso. Para un español, para un mexicano, un argentino, un chileno. Por lo tanto, debe ser reemplazado. ¿Y cuál es el término sí aceptado? Puedes usar el anglicismo sándwich o mejor, usar el término hispano emparedado. Respuesta entonces, la alternativa C de casa.
Entre los errores léxicos podemos encontrar la impropiedad o barbarismo, cuando se emplea un término mal escrito, mal pronunciado, cuando usamos de manera indebida un extranjerismo. También está presente la pobreza léxica o vaguedad léxica, que es la utilización reiterada de los mismos términos o de términos muy genéricos. Hay varios casos. Aquí específicamente nos están preguntando por la oración que carezca de cualquiera de estos errores. Así que vamos a analizar una por una. La E, oyó la clase para no perder ningún detalle de la explicación para el examen. El contexto me dice, el mensaje me dice que es alguien que pone mucha atención. Por lo tanto, hubo imprecisión. El término no es oyó la clase, sino escuchó la clase. No es oye la clase, sino escucha la clase. Oír es percibir, escuchar es prestar atención. La D, no quise empujarla al retroceder. Le pido sinceras disculpas, señorita. Un momento. Yo no quise empujar, o sea, yo fui el que empujó. ¿Y voy a pedir disculpas? No, yo no pido disculpas. Yo empujé, entonces le ofrezco disculpas. Uy, la pisé, le ofrezco disculpas. ¿De acuerdo? Es el que cometió el error, el que comete la falta, el que ofrece. Así que si tú te equivocas y alguien dice por ahí, bueno, entonces pídeme disculpas, tú le dices, ok, te pido disculpas, no hay problema. ¿Por qué? Porque al final no la estás ofreciendo tú. Luego, nada más esperaba que su espera, ya, creo que ahí te diste cuenta. Estamos frente a un caso de pobreza léxica, además de cacofonía. A lo mejor ya mataron a los rehenes surcoreanos capturados en ese aeropuerto de Afganistán. A lo mejor ya mataron a los rehenes que estaban en el banco. ¿Cómo vas a decir a lo mejor? A lo mejor amplían las vacantes. ¿Eso te conviene? Entonces es algo bueno. A lo mejor. A lo mejor nos suben el sueldo. Caray, ¿quién no va a querer? A lo mejor. No, a ver, están escuchando, ¿no? Pero, por si acaso, si el efecto es negativo, no puedes decir a lo mejor. Debió emplearse a lo peor. ¿Ya? A lo peor me enfermo y no puedo ir a jugar pelota. A lo peor suspenden un año el examen de admisión. A lo peor mataron a los rehenes. Así que ya hemos visto que van 4 oraciones que tienen errores. Vamos a ver si la última es realmente bien redactada. Sus numerosas acreencias lo convertirán en un hombre riquísimo si las cobra en su totalidad. ¿Qué es una acreencia? Es lo opuesto a una deuda. Sus numerosas acreencias, es decir, lo que a él le deben, lo que a él le tienen que dar. Si las cobra a tiempo, o sea, si las recibe, lo volverán un hombre riquísimo. Perfectamente lógico, bien empleado el término, no hay dudas, la respuesta es la alternativa B de beso. Imprecisión léxica, vicio en el cual se incurre en la mala utilización de un término por otro que realmente corresponde. Veamos qué oración adolece de este mal empleo. A la vista de la barra local se paseó envuelta solo en la bandera de su país. La barra local. Bueno, ahí está usándose el término barra en referencia a la fanaticada o, como decimos aquí en Perú, a la hinchada. Así que no hay ningún error. Premura quiere decir apuro, urgencia, por lo tanto, su premura por acabar, su urgencia por acabar antes del partido de fútbol, ¿no? Para poder verlo, está perfectamente indicada. No hay problema ahí. Acronimia, asiglación son nombres de procesos formativos, tampoco hay error. En la primera oración dice, sin embargo, Fredemo es la apócope de Frente Democrático, el grupo con el cual candidateó Mario Vargas Llosa. Aparentemente la oración es correcta, está
bien construida, salvo porque se usó el término inadecuado. Fredemo, no es apócope. Recuerda, la apócope es la reducción de sonidos de una palabra. Apócope es profe en lugar de profesor, foto en lugar de fotografía, bici en lugar de bicicleta. Fredemo es el acrónimo de Frente Democrático. Se empleó una palabra por otra que debió haberse usado. Eso se llama imprecisión léxica. Respuesta alternativa A. Esta pregunta nos interroga por la redundancia. Este es un vicio que consiste en la reiteración o en el empleo de manera innecesaria de ciertos términos que son aclaratorios. Entonces, la A dice, controlaron la hemorragia y la operación fue finalmente un éxito. Si hubiera dicho, controlaron la hemorragia de sangre, bueno, eso sí hubiese sido la redundancia. Igual a veces escuchamos, pasa adentro, y obviamente nadie pasa afuera. O al perro le decimos, sal afuera, y obviamente nadie sale adentro. Algunas redundancias, sin embargo, son aceptadas, ¿no?, de manera coloquial, ¿no?, y se denominan pleonasmos. Por ejemplo, lo juro, lo vi con mis propios ojos. Bueno, nadie ve con los ojos del vecino, ¿no? Vecinito, préstame sus ojos para ver. Otro ejemplo es lapso de tiempo. Pero, repito, son construcciones redundantes, aceptadas en el ámbito coloquial. Una de las que más usamos aquí es el pero sin embargo, cuando queremos dar valor enfático. Pero insisto, ámbito coloquial, ámbito formal, ámbito académico, en ese en el que tú te vas a desenvolver, en ese ámbito en el que vas a redactar tus trabajos de investigación, tus monografías, tu tesis, etcétera, este tipo de error no puede ser aceptado. Y precisamente aquí tenemos una oración en la que aparentemente es correcta la redacción y es un vicio que he visto también mucho en los medios de prensa. Dice, en Paracas coexisten dos especies diferentes de lobos marinos, ¿no? Tú sabes, el lobo chusco y el lobo fino. Pero te pregunto, si son dos especies, si yo digo dos especies, ¿debo aclarar que son diferentes? Si digo, llegaron dos niños, ¿debo aclarar que son distintos? Es una reiteración innecesaria. Por lo tanto, solo debió decir, en Paracas coexisten dos especies de lobos marinos. Respuesta alternativa B de beso. Entre los errores léxicos podemos encontrar la impropiedad o barbarismo cuando se emplea un término mal escrito, mal pronunciado, cuando usamos de manera indebida un extranjerismo. También está presente la pobreza léxica o vaguedad léxica, que es la utilización reiterada de los mismos términos o de términos muy genéricos. Hay varios casos. Aquí específicamente nos están preguntando por la oración que carezca de cualquiera de estos errores. Así que vamos a analizar una por una. La E, oyó la clase para no perder ningún detalle de la explicación para el examen. El contexto me dice, el mensaje me dice que es alguien que pone mucha atención. Por lo tanto, hubo imprecisión. El término no es oyó la clase, sino escuchó la clase. No es oye la clase, sino escucha la clase. Oír es percibir, escuchar es prestar atención. La D, no quise empujarla al retroceder. Le pido sinceras disculpas, señorita. Un momento, yo no quise empujar, o sea, yo fui el que empujó. ¿Y voy a pedir disculpas? No, yo no pido disculpas. Yo empujé, entonces le ofrezco disculpas. Uy, la pisé, le ofrezco disculpas. ¿De acuerdo? Es el que cometió el error, el que comete la falta, el que ofrece.
Así que si tú te equivocas y alguien dice por ahí, bueno, entonces pídeme disculpas, tú le dices, ok, te pido disculpas, no hay problema. ¿Por qué? Porque al final no la estás ofreciendo tú. Luego, nada más esperaba que su espera, ya, creo que ahí te diste cuenta. Estamos frente a un caso de pobreza léxica, además de cacofonía. A lo mejor ya mataron a los rehenes surcoreanos capturados en ese aeropuerto de Afganistán. A lo mejor ya mataron a los rehenes que estaban en el banco. ¿Cómo vas a decir a lo mejor? A lo mejor amplían las vacantes. ¿Eso te conviene? Entonces es algo bueno. A lo mejor. A lo mejor nos suben el sueldo. Caray, ¿quién no va a querer? A lo mejor. No, a ver, están escuchando, ¿no? Pero, por si acaso, si el efecto es negativo, no puedes decir a lo mejor. Debió emplearse a lo peor. ¿Ya? A lo peor me enfermo y no puedo ir a jugar pelota. A lo peor suspenden 1 año el examen de admisión. A lo peor mataron a los rehenes. Así que ya hemos visto que van 4 oraciones que tienen errores. Vamos a ver si la última es realmente bien redactada. Sus numerosas acreencias lo convertirán en un hombre riquísimo si las cobra en su totalidad. ¿Qué es una acreencia? Es lo opuesto a una deuda. Sus numerosas acreencias, es decir, lo que a él le deben, lo que a él le tienen que dar. Si las cobra a tiempo, o sea, si las recibe, lo volverán un hombre riquísimo. Perfectamente lógico, bien empleado el término, no hay dudas, la respuesta es la alternativa B de beso. Leamos. El solecismo es el vicio lingüístico consistente en la falta contra las normas de la sintaxis. En el español se manifiesta en el queísmo, o sea, la ausencia de la preposición que debe figurar como enlace, el dequeísmo o la presencia indebida de una preposición, la discordancia, es decir, el acuerdo de accidentes de las palabras que integran una frase, etc. Entonces, cualquier falta contra la sintaxis se denomina solecismo. Señale la oración que carece de este tipo de error. Veamos. Durante la reunión hubieron algunas personas. Error. El verbo haber es impersonal, siempre es impersonal. Solo en función de verbo auxiliar admite primera o segunda persona y admite el número plural. En cualquier otro caso, cuando haber es el principal, debe conjugarse en tercera persona singular. Por lo tanto, debió decir, durante la reunión hubo algunas personas, etc. Me temo de que aún, ¿me temo eso o me temo de eso? Yo temo eso, entonces me temo que aún no estamos preparados. La utilización de la preposición es indebida. Ese es el error llamado dequeísmo. La C. Ella se preocupa evidentemente que comas adecuadamente. ¿Ella se preocupa eso o ella se preocupa de eso? La segunda forma, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí se cometió el error llamado queísmo. Y en la E. Toda esa gente caminaban rumbo al estadio. Es cierto que gente es un nombre colectivo, pero está en número singular. Por lo tanto, el verbo del que se acompaña debe ir también en singular. Toda esa gente caminaba. Te recomiendo revisar los videos de concordancia verbal para repasar este tema. En la D, veamos si hay o no error. Esa toalla, cuélgala de un gancho. Se cuelga de algo. No se cuelga en algo. Pende de algo, no en algo. Pende de un gancho, cuelga de un gancho. ¿De acuerdo? Así que, en efecto, esa redacción es la correcta.
En esta pregunta, la respuesta es D de dedo. Solecismo, anacoluto, barbarismo, redundancia, cacofonía. Hemos revisado varios vicios del lenguaje. En esta pregunta nosotros debemos determinar cuál es la oración en la que no encontramos ninguno de estos errores. Es decir, cuál es la oración que se ha redactado conforme a las reglas de nuestra gramática. Leamos. En la A, esa línea de autobuses recorre un largo recorrido. Pobreza léxica. Esa línea de autobuses recorre un largo camino, esa línea de autobuses se desplaza por un largo recorrido, esa línea de autobuses avanza o traza un largo recorrido. La B, básicamente la producción se basa, pobreza léxica. Básicamente la producción se sustenta en la armonía de los elementos. Primordialmente la producción se basa. La C, yo me recuerdo, y este es un error que lamentablemente se hace común, se confunde el verbo acordarse con el verbo recordar. Es yo me acuerdo o yo recuerdo. Tú te acuerdas o tú recuerdas. Él se acuerda, él recuerda. Es decir, el verbo recordar no requiere ningún pronombre que lo acompañe. Ese pronombre solo debe acompañar al verbo acordar. En la E, aquí le dijo de que ella, ¿le dijo de qué? ¿Le dijo de eso o le dijo eso? Aquí le dijo que ella no sería de nadie más y le disparó, ¿no? Entonces, ese aquí le dijo debe omitir el uso de la preposición. ¿De acuerdo? Veamos si la oración restante es correcta. Sus conclusiones ameritan una comprobación in situ para certificar la certeza de sus observaciones. Ameritan, ¿no? Merecen, certificación, ¿no? O sea, se ha empleado ahí distintos verbos, no hay ningún tipo de error, y es más, el empleo de la locución in situ, ¿no? Eleva el nivel de la expresión. Sin ninguna duda. Respuesta alternativa D de dedo.